Que Dios te bendiga. La paz de nuestro Dios sea para contigo y para con toda tu casa. Bienvenidos a este tiempo para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Semana a semana estamos estudiando y espigando esta serie de mensajes titulada Las promesas de Dios, bajo esa consigna y convicción de que Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Y estamos partiendo de esta carta de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 13 en adelante, donde dice que nosotros ya somos participantes de la naturaleza divina, aquellas grandísimas promesas que Dios dio para con todo su pueblo. Amén. Nosotros hemos sido parte de, y ahora podemos nosotros ya celebrar, poder disfrutar y descansar en las promesas de Dios. Amén. En Cristo, ahora dice la palabra de Dios que las promesas de Dios son sí y en Él amén, para su gloria. Así que nosotros ya somos parte de la familia del Señor y como hijos de Dios podemos nosotros también disfrutar de esas promesas de Dios y son sí y amén en Él, en Cristo. Así que eso está en la segunda carta de Pedro, amén. Por eso dice ahí, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado por su gloria y excelencia y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina. Habido huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y luego dice ahí que pongamos diligencia, virtud, amén. Porque debemos nosotros, dice ahí, no ser ociosos, sino cuando descansamos en el Señor y abunda, dice esto, dominio propio, fe, virtud, diligencia, amén, dice que no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere que lleguemos a esa estatura del varón perfecto, de Cristo, podamos llegar a una madurez, amén. Y esas promesas nos ayudan a no desenfocarnos, a poner solamente nuestra mirada en Él. Hay una porción en el Salmo 42, amén, como en el Salmo 42 el salmista mismo decía, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y esta promesa que vamos a estudiar hoy, quizá también muchas veces nosotros llegamos a tener una actitud donde nuestras lágrimas prácticamente son el pan de día y de noche. Este salmista se acordaba cuando ofrecía, dice ahí, ofrenda, sacrificio al Señor. Y luego dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, dice ahí, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Quizá en todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, hay muchos que dirán, ¿dónde está tu Dios? O a veces son esas voces que tú escuchas, o a veces la misma conciencia, o a veces damos lugar al enemigo para que pueda venir y querer condenarnos cuando no hay una condenación. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Para los que viven según el Espíritu y no conforme a la carne. Por eso es algo que hoy vamos a aprender. Amén. Que quizá también tus lágrimas son de pan, son pan de día y de noche. Pero dile ahí a tu alma, no te turbes. Alma mía, bendice al Señor, como dice el Salmo 103, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El apóstol Pedro mismo dijo, ¿verdad?, que Dios no retarda su promesa, sino que nosotros somos los que decimos, wow, el Señor tarda. No, Dios no tarda, sino que en todo Dios quiere cumplir propósitos, ciclos, transiciones. En todo el Señor está en control. Amén. Y esta serie de mensajes es para que no despeguemos nuestra mirada de Cristo, más al contrario, podamos nosotros comportarnos como hijos. Si ya somos herederos y participamos de la misma naturaleza de Dios, tenemos la vida Zoe, la misma vida de Dios, imagínate, prácticamente cuando eres hijo de Dios, disfrutas de cada promesa que Dios ha dado en su palabra. Todo aquello es escrito, dice ahí, para el cumplimiento que tenía que ser en Cristo. Amén. Y Cristo, amén, es el cumplimiento de la ley, la escritura, los salmos y los profetas. Pero en consecuencia también, todas estas promesas también llegamos nosotros a participar de ellas. Y es la forma como se la debe decir. Amén. Quisiera que podamos orar para empezar este tiempo. Amado Dios y Padre bueno, te damos las gracias, Señor, por ese tiempo que podemos estudiar tu palabra. Señor, quizá hemos hecho un preámbulo, una introducción, pero pido, Dios, que tu Espíritu sea quien nos guíe, Señor, para estudiar esta promesa. Afirma, Señor, consuela y anima nuestros corazones, Señor amado, porque necesitamos de ti día a día, Señor, y hoy más que nunca. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar esta promesa que en medio de hace algunos días, cuando compartíamos un mensaje muy hermoso de hace 5 años, cuando empezó una pandemia, ¿verdad?, a nivel mundial, y aquí en Bolivia azotó también fuerte. Y pues un siervo muy amado, un compañero de milicia que teníamos, que partió a la presencia del Señor, nuestro amado hermano Nelson, amén, compartió una palabra que en medio de eso el Señor también mostraba y hablaba, porque la palabra de Dios es una, la palabra de Dios no es anticuada, la palabra de Dios no pasa de moda, la palabra de Dios es, amén, todo pasará, mas su palabra no pasará, amén, y su palabra es viva y eficaz, amén, y en eso el Señor confirmaba también este mensaje en medio de escuchar esas palabras guiadas por el Espíritu de Dios en ese entonces, como también hoy quiere hablar a tu vida, y el Señor así también me confirmaba para poder hacerlo, y me animaba cuando compartía también nuestra hermana María, mi mamá, en el grupo de oración, ¿no?, de no callar, no podemos callar, muchas veces queremos, pero el Señor nos dice, no calles, como Jeremías, hay un fuego ardiente que impide que yo me calle, es decir, tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Amén. Y esta promesa está en el libro en la carta a los Filipenses, por favor, acompáñame en el capítulo 1, verso 6. Quizá muchas veces lo hemos leído, pero no hemos entendido, amén, que esto lo habla en un sentido de que Dios lo cumplirá. Y habla de una promesa. Mira, en el capítulo 1, verso 6, del capítulo 3 dice, verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira, ¿cómo lo dice acá? Dice, estoy persuadido, convencido, estoy seguro, como dice también otras versiones, amén, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará, la terminará, es decir, en otra versión dice que terminará completa la obra que el Señor empezó en cada uno de nosotros. Amén. Y ahí esa palabra persuadido habla de estar seguro. Es decir, tenemos nosotros que tener esa convicción de estar seguro de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios cumplirá lo que dijo. Amén. Su palabra no pasará. Todo, dice ahí, se cumplirá. Y cada promesa en tu vida y en mi vida, todo como podemos ver, ¿verdad?, que toda la Escritura apuntaba a Cristo y apunta a Cristo y se cumplió en Él, consumado es. Y de la misma manera, en consecuencia también, por amor Dios, el Padre a su Hijo, en nosotros también podemos nosotros disfrutar de cada promesa, como ya lo habíamos dicho. Amén. Entonces Dios empieza una obra, y en ese mensaje de ese siervo de Dios que hace esos 5 años también compartía la palabra, él mismo empezaba diciendo cómo el Señor empezó esa obra de la creación. Y ahí podamos ver un ejemplo análogo, porque todo lo que Dios comienza, lo comienza también en esta segunda creación, es decir, en nuestras vidas cuando nacemos de nuevo. Amén. Y en la creación vemos ese ejemplo análogo, que cada día tiene un proceso, y todo lo que acababa Dios en un día, decía, vio Dios que era bueno. Y después lo decía, y vio Dios que era bueno y en gran manera, ¿no? Es decir, se agradaba, se gozaba, porque Dios todo lo que hace, lo que empieza, lo termina. No es como nosotros que empezamos algo y lo dejamos a medias, no, el Señor cumple y termina lo que empieza, y es algo que debemos aprender también del Señor, amén. Dios empezó la obra de la creación, la culminó y descansó. En nosotros también empieza una obra y el Señor va perfeccionándola. Tiene que usar procesos, pruebas, que todo eso también apunta a que el Hijo, es decir, sea formado en nuestras vidas, amén, para que podamos nosotros estar completamente maduros, que en medio de pruebas tenemos que ser afinados como el oro, así como se afina el oro, es decir, pasar por fuego para que seamos hallados para la alabanza y la gloria de Dios. Es decir, todo tiene un proceso, pero lo que Dios empieza, lo termina, amén. Y esa palabra cuando dice la perfeccionar es la terminará, es decir, concluir, es decir, hasta que quede completamente terminada. En el Salmo 102:25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahí podemos ver también, aplicando en el Espíritu,
Dios es quien empieza todo, no nosotros. Él comienza todo. Él comienza en ti una obra, aún en nuestros hijos, aún en una congregación, en una iglesia. El Señor comienza su obra y la obra es de Él. Por eso que Él es el que se encarga en perfeccionarla y terminarla, como dice la palabra, hasta su venida. Lo dice aquí, hasta el día de Jesucristo. Como dice también Proverbios 4:23, si no me equivoco, ¿verdad? Que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, es decir, va creciendo, va tomando forma. Tu vida, mi vida, la familia, aún las pruebas, circunstancias, enfermedades, procesos, necesidades. Porque acuérdate que aquí en Filipenses, Pablo después llega al clímax de la carta cuando dice en todo, es decir, he aprendido a estar en cualquier situación, es decir, a contentarme. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo que me da las fuerzas. He aprendido en todo, ¿sí? Porque Dios en todo tiene un proceso. No se trata de nosotros, se trata del Señor, cómo el Señor va obrando y va cumpliendo propósitos, transiciones, metas, llamémoslo así, amén. Y lo que Dios empieza en ti, lo perfeccionará. No se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer en ti y a través también de ti, amén. Y quiero ver también un ejemplo, amén, para que comprendamos esta promesa que lo que Dios empieza, lo termina. Y dijimos, si estoy persuadido, es decir, estoy convencido, estoy seguro, es que tiene que haber convicción también de cómo yo voy también sirviendo a mi Señor, amén. Mira, en Romanos 6:9, acompáñame por favor, dice la palabra, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Mira qué hermoso, en Cristo dice el pecado, no hay nada que se pueda enseñorear. Esa palabra enseñorear habla de gobernar. Nada ya nada puede gobernarnos más que Cristo nada más. Y el pecado, la muerte ya no se enseñorea, dice ahí de nosotros, pues no estáis bajo pueda gobernar, es decir, enseñorearse de nosotros, cuando nosotros sabemos que el Señor es quien hizo ya la obra de salvación, que el Señor es quien dijo que cuando ustedes, dice ahí, toquen serpientes o tomen veneno, dice, no les hará daño. Ojo, que eso ya lo hemos estudiado, no es tentar a Dios, sino en el sentido de cuando hay un propósito de parte de Dios, así como el ejemplo que pusimos de Pablo, que en esa isla de Malta le picó una serpiente y todos decían, wow, eran como supersticiosos, ahora algo ha hecho este hombre y ahora la justicia ahora ha caído sobre él. No le hizo nada. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esta tierra y ahí vamos a cumplir un propósito determinado de Dios, no el nuestro, porque el nuestro está también, decía David, mi suerte está en Dios, tú sustentas Dios mi suerte, es decir, nuestro propósito está en Dios. Entonces, nada pasará ni se enseñoreará de nosotros cuando debemos cumplir y vamos a cumplir un propósito de parte de Dios. Por eso que el Salmo dice, ¿verdad? Tú cumplirás tu propósito en mí, no abandones la obra de tus manos. Amén. Somos nosotros los que escogemos, obviamente, como el hijo pródigo, el camino largo. Amén. Pero Dios es quien cumple sus propósitos. Amén. Entonces, por ejemplo, ahí el Señor Jesús en cierta ocasión decía, ¿verdad? Cómo los gobernantes se enseñorean sobre los demás, pero en ustedes, dice ahí, no será así. Para que comprendamos también que en ese sentido aquí dice, no debe enseñorearse el pecado sobre ustedes, y ya no lo hará porque ya Cristo murió una vez por todas, como dice también el libro de Hebreos, amén, una vez para siempre. En 1 Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, pero luego todas las cosas le estén sujetas. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que se le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Qué hermoso,
Mira, cómo Dios quiere culminar la obra en cada uno de nosotros que somos sus hijos. Amén. Para que podamos estar sujetos a Él voluntariamente, no obligado. Dios nunca obliga a nadie. Pero dice ahí, para que Dios sea todo en todos. Esa obra que Dios empezó en una creación natural y en nosotros también ese nuevo nacimiento que es la segunda creación. ¿Por qué? Porque dice que somos nueva criatura. Amén. Dice ahí, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación y en esa nueva creación también debe estar sujeta a Dios, no como en la primera creación, que todo el Señor lo hizo perfecto y obviamente en su soberana voluntad estaba todo eso, amén, para que Cristo sea el que tenga preeminencia y no el hombre, amén, el segundo Adán. Entonces ahí vemos que ahora ya en la nueva creación, Cristo es el que tiene que gobernar en nosotros y sobre nosotros y estar nosotros sujetos a Él. Por eso que aquí es bueno entender que esa obra que Dios empieza, el Señor usa una y otra cosa. ¿Para qué? Para que Él sea todo en todos. Aplicando esto en el Espíritu, quiere que Él sea todo, amén, en nuestras vidas. Y eso es algo que surge la pregunta, ¿verdad? Dios, Cristo, ¿está haciendo todo en tu vida o solamente tú estás dejando que sea una parte de? Dios quiere que sea, Él quiere ser todo en tu vida y va a usar, aunque te resistas, muchas circunstancias. ¿Para qué? Para que tú te dediques y te entregues del todo para el Señor. Esa palabra enseñorear aquí dice también que es en griego kurireo, que significa gobernar, ejercer potestad, dominar. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Las puertas del Hades no prevalecerán, no dominarán sobre tu vida. Y eso es algo que debemos creer. Por eso debemos estar persuadidos, convencidos, seguros que la obra que Dios comenzó en mí, Él la va a culminar y la va a terminar y va a ser perfecta su obra. Porque Dios no hace nada inconcluso ni se equivoca. Dios no se equivoca, aunque tus lágrimas sean de pan de día y de noche, ten esa seguridad y esa convicción que Dios no se equivoca. Dios en todo tiene propósitos y hay procesos que debemos pasar porque en todo eso se trata de la obra que Dios está haciendo. Aquí no te está diciendo lo que tú empezaste, la obra que Dios comenzó en ti. Él la va a perfeccionar, ni siquiera nosotros. Por eso que al hablar de santificación, que estos días también aprendíamos, hace mención a que el Espíritu Santo, amén, es el que nos va liberando y librando ya prácticamente totalmente del pecado. Es decir, vamos a seguir pecando, pero ya el Espíritu Santo nos va librando porque ya no practicamos el pecado, pero por naturaleza somos pecadores. Por eso que siempre enfatizamos que no te dejes engañar por mandamientos de hombres, no hagas, no gustes, no tomes esto y el otro. No contrarrestan contra los apetitos de la carne. Cualquiera caemos, y es decir, podemos nosotros caer en cualquier situación y no hemos caído. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la oportunidad. Es decir, tenemos esa naturaleza, amén. Pero el Espíritu Santo va haciendo esa obra también en nosotros. Es Él quien hace la obra, amén, en nuestras vidas, no nosotros, amén. Entonces ahí dice, ¿no? En Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea de nosotros, amén. Es decir, ya no podemos nosotros dejarnos enseñorear del pecado ni de la muerte, porque ya está vencido Cristo, amén, ya lo ha vencido, amén. Entonces el pecado no tendrá dominio, dice ahí, sobre los creyentes, aunque nosotros tengamos que luchar intensamente, porque ya no tiene autoridad sobre nosotros, amén, porque Cristo murió y resucitó, amén. En 2 Corintios 1:24 dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe, dice ahí, estáis libres. Es decir, mira, el ejemplo de Dios que voluntariamente quiere que nos sujetemos a Él. Y da el ejemplo que aún nosotros no podemos, como también las cartas de Pedro dicen, enseñorearse de la grey o de los hermanos. No, ahí Pablo mismo decía, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos dice ahí, para vuestro gozo. Luego también al hablar un poco de enseñorearse, también se habla en Romanos 7 acerca de la ley, ¿verdad? Y ahí también hay un ejemplo análogo sobre el matrimonio y todo ello, amén. Pero no olvidemos, amén, aun cuando
sucedan o estemos pasando situaciones difíciles, como por ejemplo esas conspiraciones, que Isaías 8 lo dice, ¿no? No llaméis a todo conspiración, que Dios sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Amén. No tener temor cuando Jesús dijo también, ¿verdad? No tengan temor a los que matan el cuerpo, porque después nada pueden hacer. ¿Por qué? Porque el alma está guardada, preservada ya en Él. Colosenses dice que estamos escondidos ya con Cristo en Dios. Ya no hay nada que nos pueda separar de su amor. Amén. Entonces estamos ya nosotros resucitados juntamente con Cristo. Entonces no hay nada que nos se pueda enseñorear. No hay nada que pueda afectar la obra que Dios empezó en ti. La va a culminar, como es ese periodo de la creación, y tomémoslo como ese ejemplo análogo. Cada día, amén, ve Dios que es bueno. Cada día el Señor va cumpliendo y haciendo su obra en ti y es bueno. Por eso Job decía, Señor, ¿qué tiene el hombre? ¿Qué es el hombre para ti que cada mañana, cada día lo pruebas? Cada día te fijas en Él porque ese es el amor de Dios. Amén. Y qué lindo como Job llegara a un punto de madurez de decir, Señor, yo decía tantas cosas sublimes pero ni entendía. Señor, solamente de oídas te había oído, pero ahora ya mis ojos te ven, te puedo ver, te puedo palpar, puedo entenderte y conocerte, porque hasta ese punto Dios quiere que lleguemos, no solo de conocerlo, sino de entenderlo, de vivir en sus caminos y seguir también sus caminos. Amén. Amén. Entonces, estar persuadido, estar seguro, estar convencido. Amén. Estar seguro que lo que Dios empezó en mí, Él lo va a completar. Él también lo va a terminar. Amén. Es decir, Dios nunca fracasa y nunca fracasó, como a veces religiosos lo dicen. No, nunca fracasó. Amén. Nosotros no somos ya dignos de conmiseración, es decir, no somos miserables. Cristo resucitó. Y eso es una verdad, amén, y es una verdad absoluta. Por eso que lo que hacemos no es en vano, amén. Entonces la obra que Dios comenzó, Él la va a perfeccionar hasta su venida, amén. Mira, con eso termino. El diablo logró matarle, por ejemplo, a Adán, a Dios, al primer hombre, pero jamás podrá matar al segundo. Cristo es el segundo hombre. De ahí venimos los que nacemos de nuevo, porque Cristo murió y resucitó y no puede volver a morir. Por eso que el hombre nuevo es Cristo en ti y Cristo no va a morir en ti. Por eso que el diablo no va a poder matar al hombre nuevo porque no muere. El hombre nuevo es Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Por eso no podemos temer. No hay nada que se pueda enseñorear de nosotros. Somos nosotros los que damos lugar, ya que pues el pecado se enseñorea. Cuando ya nuestros miembros, dice, ya deben ser instrumentos de justicia, ya no instrumentos, dice ahí, del pecado. Amén. Hay una parte muy hermosa, por ejemplo, en Juan 11, ¿verdad? Cuando ven a Lázaro y le dicen, Señor, y el Señor todavía, para ellos se tardó 2 días, pero ahí tenía Dios un propósito que cumplir. Había una obra que Dios empezó en su amigo Lázaro para que también todo el mundo vea también que tenemos vida después de la muerte. No vamos a entrar ahí en ese tema, pero en Juan 11:4 dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay muchas cosas que nosotros podemos catalogar a veces en nuestros hijos, o lo que sucede en enfermedades, o a veces en situaciones, en crisis, que podemos decir, wow, esto ya es para muerte. Cuando el Señor nos dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique, Dios se manifieste. Porque una vez más lo repito, esa promesa de que lo que Dios comenzó en nosotros la va a terminar y la va a perfeccionar, la va a culminar hasta su venida, es porque Él tiene un propósito en eso, para glorificarse, para que el Hijo de Dios, dice ahí, sea glorificado por ella. Amén. Y esa palabra enfermedad, ahí habla de un griego que hace mención a atseneia, que es debilidad de cuerpo o mente, fragilidad, debilidad. Pero el Señor te quiere levantar. Amén. Dios se quiere glorificar, porque ya la muerte ya no se puede enseñorear de nosotros. Hay esperanza en Cristo. Por eso debemos tener esa convicción, estar persuadidos, seguros que lo que Dios comenzó en mí lo va a perfeccionar. Amén. Y lo va a culminar hasta que Él venga. Por eso no te olvides, amén, que esa senda de los justos va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que Cristo venga.
nosotros iremos avanzando, iremos creciendo y todo va a dar lugar al propósito de Dios. No hay que desanimarnos, más al contrario, hay que ir perseverando. Amén. Hay que persistir, hay que continuar. Dios quiere glorificarse en cada uno de nosotros. Mira, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Eso habla de un proceso, habla de una situación, que lo que Dios comenzó también es necesario probarnos para ver si nuestra fe es verdadera. Así como se prueba el trigo, se levanta el trigo. ¿Has visto cuando se cosecha el trigo? Y cuando se levanta, se va saliendo la cizaña, se va la maleza. Dios de la misma manera nos tiene que cernir para ver quiénes son los de la verdadera fe, como dice la palabra, porque no de todos es la fe, dice Tesalonicenses. Entonces, cuando hayáis padecido un poco de tiempo, dice Él mismo, es decir, Dios mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El propósito de toda situación y proceso que pasamos es llevarnos a la madurez, que cuando padecemos, dice, un poco de tiempo, Dios nos perfecciona, nos afirma, fortalece y establece. Por eso dice ahí, ¿no? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, te agradecemos por esta palabra, Señor. Queremos ser obedientes a ti, mi Dios amado, y estar persuadidos, convencidos, seguros, Señor amado Dios, que lo que tú empezaste en nosotros, Señor, y comenzaste, Señor amado Dios, tú serás fiel en perfeccionarlo hasta que termine, Señor amado, y esté bien acabado, Señor. Tú, Señor, seas el alfarero en nosotros, Dios, no nosotros. Tú seas el que vaya, Señor, puliendo, el que vaya, Señor, afinando nuestras vidas aún en medio de procesos. Que tú puedas, Señor, mi Dios, darnos también esa fortaleza para, Señor, estar convencidos y no dudando, Señor, que lo que tú comienzas lo terminas, Señor. Y hasta que tú vengas, Jesús, en tu segunda venida, Señor, que estamos, Señor, esperándote, mi Dios, tu obra, Señor, acabará perfecta, Dios, en cada uno de tus hijos, Dios, porque es lo que tú quieres, Señor amado, hacer en nosotros, que tú seas el todo en todos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.